Vamos a empezar, vamos a seguir con el apunte que estábamos viendo, ¿sí? Con el de geometría. Yo lo voy poniendo de a poquito, ¿sí? Posiciones relativas. Vamos a dejar esto por un ratito, quizás hasta fin del curso, de la clase de hoy. Y vamos a empezar con algunos ejercicios que son simples de circunferencia, que todavía no usamos el tema nuevo. Entonces, en el primer punto, donde dice actividades, graso horror de la profe no numeró las hojas. Bueno, la tercera de las cuatro. En toda circunferencia o circunferencias congruentes, a sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes y viceversa. ¿Sí? Vamos a verlo mejor con un gráfico, así lo entendemos. Me parece que con el gráfico siempre es más fácil, ¿no? Decíamos que tenemos una circunferencia y un sector angular central. ¿Qué es un sector angular central? El ángulo que forma los radios, digamos, los rectos, partiendo del punto. Partiendo del punto. Un ángulo que forman dos radios partiendo de un punto. Si alguien tuviese que reproducir lo que dijiste, no estaría muy convencido de lo que tiene que hacer. Porque parten de un punto. ¿Qué punto? ¿Parto de este punto? ¿De este punto? ¿De este punto? ¿De qué punto parto? El centro de la circunferencia. Ah, bueno. Entonces, ¿vieron que es necesario hablar como corresponde con todo? Porque supongamos que yo soy un alumno tuyo, te tengo que entender. ¿Sí? Está bien, está bien. Bien. Entonces. Entonces. Hoy mi marido me estaba diciendo eso. Que no tenemos que aprendernos cómo hablar. Sí, totalmente. Yo a veces soy un poco pesada en mis clases, pero pienso que ustedes se tienen que aprender a expresar con el vocabulario que usamos en matemáticas, porque si se comunican, siempre les digo, si se comunican con sus amigos y se entienden, sus alumnos los tienen que entender, pero para que los entiendan, lo mismo que si yo les doy un ejercicio o un examen o un trabajo práctico y no les pongo bien la consigna, no van a saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces es importante que aprendamos sin presión, pero de a poquito, ¿sí? Los voy a ir corrigiendo en la forma de expresarse, como para que lo hagamos más, que lleguemos a un momento que sea entendible para todos. Yo les entiendo todo lo que quieran poner, aunque me pongan dos palabritas, ya puedo llegar al pensamiento, lo mío ya llegar a un nivel de magia. Claro, tal cual. Pero bueno, ustedes tienen que tratar de que lo que ustedes escriban se entienda para todos. Yo a veces, algunos años, hacía un ejercicio de que alguien escribía algo y el compañero lo tenía que dibujar. No es tan fácil. Tenés que ponerle bien las consignas como para que el otro pueda entender y seguirlo, ¿no? Bueno, de eso se trata. Así que vos me dijiste entre dos radios. Entonces, quiere decir que si yo pongo un punto acá, no pertenece al ángulo. No, es el ángulo formado por los dos radios. Ah, bueno, no, entonces dos rectas sería. ¿Son rectas? ¿Son rectas? Los lados de un sector angular, ¿son rectas? Rectas. ¿Son? Semirectas. Semirectas. ¿Y los radios qué son? Segmentos. Segmentos. Bien, vamos de a poquito a empezar a diferenciar, porque si no mezclamos rectas con segmentos y no es lo mismo. Si yo quiero poner que dos segmentos son iguales y no le pongo la rayita arriba, estoy poniendo que dos rectas son iguales y las rectas son todas iguales. ¿Estamos? Entonces es importante cómo hablo, cómo digo, cómo marco, todo es importante. Perfecto. Bien. Entonces, no podemos decir que es un sector angular formado por dos radios solamente. No, no me gustó. Por eso tengo que
formado por dos semirrectas teniendo como vértice el centro de la circunferencia. Bien, mirá, con que digamos, es el sector angular que tiene por vértice el centro de la circunferencia, ya es suficiente. Porque si yo digo sector angular, estoy diciendo que sus lados son semirrectas. ¿Está claro la aclaración? Qué redundante de palabras, ¿no? Pero ¿está claro lo que dije? Sí. Si digo sector angular, yo sé que son intersección de dos semiplanos. Lo habíamos definido así. Formados por dos rectas, bueno, y ahí formamos, que decíamos que los lados del sector angular son dos semirrectas, y la intersección de esas dos semirrectas, o el origen de esas dos semirrectas, que es el mismo, es el vértice del ángulo. Entonces, con que digamos que es un ángulo que tiene vértice en el centro de la circunferencia, es suficiente. Bien, y el arco, este rojito que puse acá, Hay que ponerle, le voy a poner nombre porque si no, renombro B, renombro O. ¿El arco qué es? La intersección del sector angular con la circunferencia. Perfecto, es la intersección del sector angular con la circunferencia. Vamos. Entonces lo marqué acá en rojo. Lo que decía, lo que habíamos leído, que ya seguro nos olvidamos todos, era que si yo tengo en una misma circunferencia, o en circunferencias congruentes, ¿cuándo dos circunferencias van a ser congruentes? cuando todos sus elementos son congruentes. Bien, ¿y qué necesito nada más para que todos sus elementos sean congruentes? El radio. Dos circunferencias van a ser congruentes cuando tengan el mismo radio. El centro puede estar en cualquier lado, pero si tienen el mismo radio van a ser congruentes. Bien. Entonces, si yo tengo dos sectores angulares congruentes, los arcos van a ser congruentes. Entonces, yo tengo este otro sector angular que va a tener la misma amplitud, y el arco que no me le sacó el color, ahí le pongo el color. Y el arco, entonces, vamos a decir que es congruente. El arco azul y el arco rojo, o el arco AB y el arco EF, van a ser congruentes. ¿Sí? Y eso es simplemente por definición, esto no hay que demostrarlo. ¿Sí? Porque si yo estoy teniendo un sector angular, intersección la circunferencia, y tengo otro sector angular que tiene la misma amplitud, que tengo la misma cantidad de puntitos, y lo interseco con la misma circunferencia, ¿sí? La apertura, el arco de la circunferencia va a ser el mismo, entonces los arquitos entre sí van a ser congruentes. ¿Sí? Entonces, por definición, si yo tengo dos sectores angulares congruentes, los arcos que esos sectores determinen van a ser congruentes, y si yo puedo determinar que tengo dos arcos congruentes, le van a corresponder sectores angulares centrales congruentes. ¿Sí? Esto es un sí solo sí, es un recíproco, una viceversa. ¿Sí? Les aclaro esto porque lo vamos a usar en los ejercicios, y en algún momento voy a tener el ángulo, y en otro momento voy a tener que los arcos son congruentes, y podemos deducir, o podemos utilizar, aplicar, que a ángulos centrales congruentes corresponden arcos congruentes y viceversa. Que es, creo, lo que decía el enunciado, ¿no? Correcto. Correcto. Vos parecés una Susana Jiménez. Estoy cenando.
Bueno, lo mismo ocurre si la circunferencia es congruente a esta. Así que, pero eso se deduce porque el arco, ¿sí? La apertura del arco y la circunferencia va a ser la misma. ¿Estamos? ¿Sigo con el apunte o alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, sigamos. No le voy a decir. No, le voy a decir. En el punto 2 dice, en toda circunferencia o en circunferencias congruentes, a arcos congruentes corresponden cuerdas congruentes y viceversa. Esto no está dado por la definición. ¿Estamos? Esto no está dado por la definición. Entonces, ¿esto qué va a haber que hacer? Demostrarlo. Totalmente. Yo, ya que estoy, voy a usar el mismo dibujito, les doy tiempo para que ustedes voy a sacar las semirrectas, porque no las quiero. Voy a sacar los ángulos, porque no los quiero. Ahí tengo dos arquitos que ya sabíamos que eran congruentes. Así que ustedes pueden dibujar dos arcos congruentes. ¿Y qué tengo que dibujar ahora? Cuerdas. Las cuerdas. Vamos a dibujar las cuerdas. Las vamos a pintar. Mientras ustedes dibujan, yo pinto. Necesitamos el arco también, a ver si no le... Cuerdas. Yo les cuento algo. Cuando tengo que hacer este tipo de dibujos, hago una trampa. Dibujo las cuerdas congruentes y después pinto los arcos, porque hacer dos arcos congruentes es muy difícil, chicos. Sí, parto de la tesis. No le digan a nadie, por favor, ¿eh? No, nada. Pero bueno, esas cosas las hacemos. Partimos de los dibujos. Ya van a ver después cuando después tengamos que hacer una circunferencia o un triángulo y la circunferencia circunscripta lo dibujamos al revés, porque ya sabemos que se cumple, pero eso únicamente cuando lo hayan demostrado. Si no, no les doy permiso. No, yo tenía escrito esto. Lo perdí. Bueno, escribir de vuelta. ¿Qué más está por acá? A ver. Partimos de que los arcos son congruentes, y lo escribo con el arquito. Si el arco AB es congruente con el arco EF, entonces la cuerda AB es congruente con la cuerda EF. O sea que arriba es lo que sabemos y abajo lo que tenemos que demostrar. Tal cual. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. Perfecto. Ahora, no soy yo la que lo va a demostrar, son ustedes.
O se piensan que trabajo solo yo, ¿no? Están muy confundidos. Eso era al principio de año nada más. Se supone que con la cuerda se puede, tenemos el ejemplo de arriba, ¿no? Tenemos el arco, sabemos que son iguales y pertenecen a un sector angular. A ver, capaz se una pavada lo que digo, ¿no? Entonces, la cuerda, María Eugenia le está diciendo que sí a todo, dale. ¿sí? Ah, gracias. Bueno, la cuerda es, por ejemplo, de F está la cuerda. Teniendo el ejemplo del otro, del de arriba, digo yo porque tengo arriba. Está la cuerdita ahí. Entonces, ¿no formamos un triangulito precioso? No sé. A ver, el resto de la clase, ¿le puede decir a Graciela si tiene razón o no? Ella quiere formar 2 angulitos preciosos. Bueno, 2 triangulitos se formarían. Hagamos de cuenta. ¿Para qué formas 2 triangulitos? Y porque formando los 2 triangulitos, hago que los dos sean iguales. Hacés que los 2 sean iguales. Bueno, demuestro, perdón. Que los 2 sean iguales. Y bueno, no sé. A ver, yo espero que tus compañeros te digan que sí o que no. no tenemos que demostrar que las cuerdas son iguales. O sea, sería, los segmentos tenemos que mostrar. Sí, a ver, Mateo. Yo lo planteé de la misma manera que Graciela. ¿Cómo pensando te... Callate un rato, dale. Yo pensé, pero tengo en duda porque no utilicé la hipótesis que serían que los arcos son iguales, son congruentes. Bueno, entonces vamos, pará, entonces decime, ¿qué es lo que usaste? A ver, ¿en qué te equivocaste? Yo lo que pensé es, sabemos que los arcos son congruentes, y bueno, la intersección de los puntos de los arcos, la intersección de los extremos de los arcos con el radio, van a ser iguales los radios, entonces comparé los triángulos. Perfecto, a ver, OA, OB, OF y OE son radios, de eso no cabe duda, entonces van a ser todos congruentes. Y comparaste los triángulos. Por ahora tenemos los radios. ¿Qué otro elemento tenés de los triángulos? Sector angular. Los ángulos. ¿Cuáles ángulos? Callate un rato, que quiero ver por qué Mateo no usó la tesis, la hipótesis. Ahí entra lo de la hipótesis, entonces. No sé. Como anteriormente nosotros habíamos demostrado, vimos que si tenemos 2 arcos iguales, poseemos también 2 ángulos congruentes. ¿Qué ángulos? Y entonces, los ángulos centrales. Bien. Perdón que insista, pero es importante que lo aclaren. Está bien, entonces ahí estás usando la hipótesis, porque estás partiendo del arco si vos sabés que el arco AB y el arco EF son congruentes, entonces los sectores angulares centrales son congruentes. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, ¿qué tenés para la comparación de los triángulos? Tengo 2 lados iguales y un ángulo congruente. ¿Cómo está el ángulo? ¿En qué posición? ¿Cómo? No comprendo eso, perdón. ¿Cualquier ángulo tenés o tenés un ángulo? No, tengo el ángulo comprendido entre los 2 lados. Bien. Los 2 lados. Acuérdense que si teníamos un ángulo cualquiera no se cumplía el criterio. Entonces es necesario que no se olviden de decir el ángulo comprendido. Bien. Entonces, tenemos 2 triángulos que tienen 2 lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes. Por lo tanto, los 2 triángulos van a ser congruentes y todos sus elementos homólogos era la imagen, ¿se acuerdan? Son congruentes. Por lo tanto, en este caso, el segmento o el lado AB es congruente con el lado EF, que son las cuerdas que estábamos buscando.
No digo nada más porque va a seguir lloviendo. No, decí, lo que pasa que hay que dejarlos que todos participen. Si no le digo a Ernesto, seguí participando, pobres, ¿no? No, lo digo porque como la voy invocando, voy diciendo bien, digo, nomás porque no va a seguir lloviendo. Por favor. No, fin de semana con lluvia no vamos a poder salir. O sea que ahí ya quedó demostrado. En lugar de listo. Ese quedó demostrado. Sí. Perfecto. Ahora van a hacer la recíproca. Ahora, suponemos que esta es la hipótesis. Tengo dos cuerdas congruentes y tengo que demostrar que los arcos de esas cuerdas son congruentes. Dados dos cuerdas congruentes, demostrar que los arcos correspondientes son congruentes. Ahí creo que más o menos lo descubrí, profe. No lo escribí, pero creo que sí. Bueno, démosle tiempo al resto de los chicos. Espera un cachito. Que escriban, que piensen y que participen. No es muy distinto, pero es importante ver que lo usen bien. Micaela, Walter, Eliana, Kevin, Federico, ¿se animan a decir qué les parece o no se animan? Estoy pensando, profe, todavía no. Bueno, vos sabés que el segmento AB rojo es congruente con el segmento EF azul. Supuestamente, perdón, una pregunta. No tenemos los radios puestos, ¿no? O sea, el triangulito formado. No lo tenemos. No, pregunto. A ver, ¿será muy diferente a lo que vimos en la demostración anterior? Lo único que en vez de tener los arcos, que como dijo Mateo, eso llevaba a saber los ángulos. En este caso no sé si los arcos son congruentes, pero sí sé que los segmentitos estos son congruentes. Generalmente cuando tenemos que demostrar algo tratamos de usar cosas que hayamos visto anteriormente. Por ahí nos sirven. Siempre es bueno usar recursos que hemos utilizado. Graciela decía que no tenía los radios, pero los podemos tener. ¿Les parece? No dije que no tenía, pregunté
No, está bien, pero yo es para orientar un poco a los chicos que están pensando ahora. Por eso los borré para que pensaran, pero bueno, ahora se los dibujo para que sigan pensando. Si yo dibujo los radios, ¿qué tengo acá? ¿Puedo saber de entrada que los dos arcos son congruentes? No. ¿Qué habíamos dicho por definición? Para que dos arcos sean congruentes, los sectores angulares centrales tienen que ser congruentes. Entonces, es eso a donde yo tengo que ir a buscar. Tengo que ir a cumplir la definición de arco, en este caso. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar dos sectores angulares centrales congruentes para poder decir que los arcos son congruentes. ¿Y eso cómo lo harían? Tienen que tratar de encontrar que este ángulo sea igual que este, y todavía eso no lo sabemos. Yo no quiero seguir la clase solamente con los que me pueden seguir, sino con todos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? y si AB es congruente con EF, Los segmentos, sí. los segmentos, y OA y OB, por ser radios, también son congruentes. ¿Sí? Con OF. También EO, Ah, también. Entonces, como tienen tres lados sí, congruentes, podemos usar tercer criterio de congruencia. perfecto. Entonces, todos sus elementos son iguales, congruentes, sobre todo el ángulo EOF y el ángulo AOB. Perfecto. Muy bien, Eliana. Gracias. Acá demostramos que estos dos triángulos tienen los tres lados congruentes. Por lo tanto, por tercer criterio, los dos triángulos son congruentes. Quiere decir que todos sus elementos son congruentes, los tres lados y los tres ángulos. Y ahí ella demostró que los dos sectores angulares A, O, B y E, O, F son congruentes. A ángulos congruentes corresponden arcos congruentes, y quedó demostrado. ¿Sí? ¿El resto pensó más o menos lo mismo? Bueno. Todo eso que vimos recién lo vamos a poder utilizar en el ejercicio que sigue. El punto 3 del práctico, que dice, todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y al arco, o a los arcos que ella subtiende, en partes congruentes. ¿Sí? Lo vamos a dibujar entre todos, así coincidimos en letras, y después ustedes van a tener que armar la hipótesis y la tesis sacada del enunciado. ¿Sí? Vamos a leer y releer el enunciado y vamos a saber qué datos verdaderamente conozco y qué es lo que tengo que averiguar. ¿Sí? Que eso les está costando un poquito más. Voy a tener una circunferencia, el diámetro de esa circunferencia
Voy a tener que trazar la recta yo, si no, para no ponerla en cualquier lado, para asegurar que me pase por el centro. Bien, ahora tengo el diámetro. Lo renombro. No. Bien, cualquier cosa. Si no, no se ve nada. Bien, y ahora tengo que dibujar una cuerda perpendicular. Ustedes es más fácil, porque tienen una escuadrita ahí. Bien. Voy a hacer la intersección entre la circunferencia y la recta. Y le vamos a poner E, muy originalmente, y F. Y a propósito, voy a dejarlo así. Vamos, la hipótesis, tesis. Sí, me faltan 4 minutos de clase. La hipótesis y la tesis lo vamos a hacer en el próximo Zoom, así todos tienen tiempo de armarlo. Por eso, la vamos armando en el cuaderno. Vas armándola en el cuaderno, sí, sí, sí.